Jiba. Buenas tardes, bienvenidos a Cooking Jiba, bienvenidos a nuestra cocina. Hoy tenemos un programa especial, ¿por qué? Porque nos vamos a fusionar Givanchito y yo y vamos a hacer dos recetas. Una que es unos falafel de brócoli riquísimos y otra para acompañar pues es un de aguacate, un hummus de aguacate. Un hummus de aguacate también buenísimo para acompañar estos falafel de brócoli. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para ello? Pues os lo digo right now. Para hacer falafel. Para hacer el falafel de brócoli vamos a necesitar un brócoli, una cebolla, un huevo, pimientón de la vera dulce, pan rallado, mozzarella y un ajo. Y para hacer el hummus de aguacate necesitaremos garbanzos cocidos, un aguacate, cilantro, lima y tahini. Y con todo esto, Givanchito y Dani vamos a hacer nuestra super receta. Vale chicos, lo primero que vamos a hacer va a ser ponerle un poco de sal aquí al agua porque vamos a hervir el brócoli. ¿Vale? Entonces el agua ya está hirviendo, entonces metemos el brócoli y lo vamos a dejar hasta que vuelva a hervir otra vez el agua. Entonces ese es el punto perfecto para sacar el brócoli de la olla, ¿vale? Aparte de esto, ¿qué hemos hecho? Hemos troceado media cebolla y medio ajo, ¿vale? Para incorporarlo a esto delicious. Y hemos dejado medio para el hummus. Entonces, como ya está hirviendo otra vez, pues lo vamos a sacar. Así de rápido, señores. Voy a ello con la calma. Mirad, porque así queda crujientito y tiene el puntito de todo el brócoli y todo el colorcito del brócoli delicioso. Ahora que lo hemos sacado, lo vamos a picar y luego vamos a incorporar todo esto. ¿Vale, amigos? Vale, señores, este es el último brócoli que vamos a picar. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Todo esto lo vamos a meter aquí. Y vamos a añadirle la cebolleta, y el ajito, y añadiremos también la mozzarella, ¿vale? Así, a cachitos. No hace falta que sea perfecto, porque cuanto más imperfecto, pues mejor. Porque luego todo esto lo vamos a hacer bolitas. Para adentro. Le vamos a dar un menudito con la mano y luego le añadiremos el huevo. Vale chicos, ahora que hemos picado todo y hemos limpiado la cocina, que era un poco de desastre, lo que vamos a hacer es pasarlo por la Turmix para que quede más compacto y así se puedan hacer las bolitas, ¿vale? Entonces iremos viendo a ojo más o menos cómo va quedando. Perfecto, ahora que tenemos más o menos esta textura, ¿veis? Que con esta textura ya podremos hacer unas bolitas. Lo que vamos a hacer es añadirle un poquito de sal para que tenga más gustito. Pimentón de la vera, no con i, pimentón. Así, una cucharadita pequeñita, más o menos unos 3 gramos. Y le vamos a cascar el huevo. Y con todo esto, pues vamos a integrarlo a esta masita tan maja
para hacer nuestros falafels de brócolis. Es una receta que he visto a través de Carlos Ríos y es súper saludable para comer brócoli, que creo que es de temporada, ¿verdad? Siempre productos de temporada. Es de invierno. Estamos en febrero, pues más o menos eso. Estamos en febrero, chicos, ¿cómo pasa el tiempo? Que tengo 31 años. ¡Ya! ¡Felicidades! Hace una semana y 4 días, ¿no? Con mi cumple. Más o menos, eso es. Vale, pues esto ya lo tenemos mezcladito. Y ahora vamos a pasar a hacer las bolitas y a pasarlo por el pan rallado. Hemos puesto el pan rallado aquí en un platito y lo que vamos a hacer con una cuchara sopera será coger bastante de nuestra masita de brócoli, hacer como una pequeña bolita y ponerla en el pan rallado. Echamos pan rallado por encima, cogemos bolita y hemos puesto en una bandeja papel de horno y las vamos a ir poniendo de una en una. ¿Vale? Tenemos el horno precalentado a 190 grados, así que cuando acabemos de poner todas estas bolitas, lo pondremos en el horno. Me habéis pillado con la última bolita. Os informo, la masa es Húmeda. Es húmeda y es un poco difícil de bolear. Entonces, la ponéis aquí con la cucharita en el pan rallado y lo untáis de pan rallado. Entonces, si el pan rallado entra dentro de la masa, no pasa nada porque así le dará más consistencia y tendrá crunchy dentro. ¿Vale? Entonces nos han salido pues 2, 4, 6, 8, 10, 12, unas 16 bolitas con un brócoli. ¿Vale? Entonces lo vamos a llevar al horno a 190 grados de 10 a 15 minutos. Iremos observando y al final os diremos qué tal, ¿vale? Y después de esto pues os dejo con Giva, que va a hacer su super hummus de aguacate. Chaito. ¡Princesa! Bueno chicos, ahora vamos a continuar con esto de aquí porque vamos a hacer un hummus de aguacate. Divinos, maravilloso. ¡Idiota! Vamos, por faena. Entonces, ¿qué nos falta? Hacer nuestro hummus de guacamole, de aguacate. Vamos a poner un aguacate aquí dentro. Son aguacates de Andalucía. Están siempre muy buenos. Son de aquí cerquita. A veces también podemos comprarlos de Canarias, pero si aquí en la península tenemos los de Andalucía, pues están más cerca, ¿verdad? Y son tan buenos como los demás. Los de Canarias están muy ricos también, ¿eh? Vamos a echar aquí, son más o menos 150 gramos de garbanzos cocinados. A poner una cucharilla pequeña de, así, una de té de tajina y el zumo de media lima. Con eso es más que suficiente. Aquí vamos a poner el cilantro cortadito así a grosso modo porque lo vamos a triturar. Yo creo que mi recipiente es un poco demasiado pequeño. Lo voy a cambiar. Un recipiente un poco más adecuado para eso. Vamos a poner medio diente de ajo. Vamos a poner un poquito de agua. No vamos a poner mucha porque creo que no va a hacer falta porque el aguacate ya dará bastante liquidez a nuestro hummus. Vamos a triturarlo. Ya está. Este hummus ya es maravilloso, es delicioso. Lo podemos comer de varias maneras. Podría echarle más agua y hacerlo como una salsa muy fina. O echarlo, dejarlo así como está, con esta cantidad de líquido que tiene. Probarlo
de sal, si está bien. Yo creo que sí está. Podemos echar un poquito más de sal. Quiero hacer todo bien. Es súper bueno. Un poquito de sal y voilà. Mira qué bonito es, qué color más espectacular que tiene, distinto. Divino. Ahora vamos a ver cómo está eso. Ahora vuelve Dani. Vale, chicos y chicas. Vale, chicos y chicas, pues después de este maravilloso hummus que nos ha hecho Ivanchito en un segundo, vamos a sacar nuestras super bolitas del horno. Y así de brutales nos han quedado nuestras super bolitas, que son como bolitas de falafel de brócoli, o sea, una delicia. Entonces, vamos a hacer una idea de presentación, ¿vale? Que vamos a hacer, se llama trampantojo, que es hacer como si fuera un aguacate. Entonces, vamos a poner hummus dentro del aguacate, así bastante cantidad. Esto es solo una idea de presentación, ¿eh? En plan, si hacéis una fiesta y quieres quedar así como súper guay, o tienes una cena así romántica y quieres impresionar a tu pareja o a tu rollito de una noche, pues lo haces así. Lo ponéis y entonces cogéis la bolita más bonita, que para mí es esta, que es la que se parece más a un hueso de aguacate, y lo hundís un poco en esta maravilla. Bueno, retiraré. Y así queda nuestro super plato, que ha sido una idea de mía y de Ivanchito, y yo creo que es una delicia. Que vamos a hacer fotos y vamos a probar. Pues ya hemos hecho la foto súper bonita de este aguacate, que me lo puedo poner en mis pechotes. Y vamos a que venga el señorito Ivanchito, que ha hecho el super hummus de aguacate delicioso. Y vamos a probar esta delicia. Que tiene muy buena pinta. Que tiene muy buena pinta, y yo creo que todo en conjunto puede quedar delicioso. Aquí estamos. Sabe a brócoli. Como un falafel. Con un puntito ahumado, ¿no? Sí. El pan rallado, que se tuesta un poco. El pimentón. También. Y el pimentón. Wow, o sea, está buenísimo. No me esperaba que iba a tener tanto sabor y no me esperaba que nos iba a salir tan bien. Estábamos temiendo un poco por esto, pero, o sea, es que la consistencia es brutal, es de un falafel. La verdad que nos ha salido muy bien. Sí, en sí. el horno al final ha estado 20 minutos. 15 Sí, minutos. sí. 15 minutos y quedan así de exquisitos. Súper buenos. Súper buenos. Muy fáciles para los niños. Es verdad, muy sanitos. Una manera súper fácil para que los niños Coman brócoli. coman brócoli. ¿Cierto? Súper Está sano, buenísimo. porque al final no está frito, sino que está hecho en el horno. Es verdad que tiene pan rallado, pero si lo compráis integral, una fantasía. Y punto pelota, no hemos dicho en todo el capítulo que os suscribáis, que le deis a me gusta, Y que aprovechar y comentéis. dejar comentarios. Eso es. Y dejarnos ideas de recetas, porque ya estamos en el 2022 y queremos que nos digáis un poco qué queréis, qué estilo queréis, qué deseáis. Esto es. Llevamos cuántas recetas ya, creo que 60. 60 casi. O sea, es una fantasía que tenemos aquí, una muestruario de más de un recetario año. que te quedas loqui. Más de un año de programas. Más de un año de programa, De de verdad. hecho, hoy qué día es 5 hoy. No, hoy es 10 y algo. ¿10? ¿12? No sé. ¿Qué dices? Ah, hoy es 5 de diciembre, Sí. sí, pero esto sale en febrero, wow. Sí, pero ayer, 4 de diciembre, hicimos un año desde que estrenó la primera receta, que fue la muqueca. Exacto. Esto es, día 4 de diciembre. Así que, dejar comentarios ahí abajo y el camino Hacia el hacia corazón, pasa por el estómago.
Un beso muy grande a todos y feliz año a todos. Y- Otra vez, una vez más. Comer te hace feliz. Cooking Jiba. Beso a todos. Chao.